Dios me los bendiga, amados hermanos, estimados amigos. Que Dios sea con ustedes de una manera especial. Seguimos con la palabra de Dios, agosto, mes de la Biblia, y ahora empezamos una serie de estudios, consideraciones, reglas de cómo interpretar la Biblia. ¿Por qué? Voy a seguir mencionando esto. Siempre que leamos la palabra de Dios, hagámonos dos preguntas. ¿Qué dice? Y, segunda pregunta, ¿qué quiere decir? Porque no siempre lo que dice es lo que quiere decir. Pero si lo que dice lo tomamos literalmente, es exactamente lo que quiere decir. Pero si notamos que no va de acuerdo lo que quiere decir con lo que dice, entonces es un lenguaje figurado. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder interpretar correctamente la palabra de Dios? Bueno, sigo insistiendo en que primeramente pedir la iluminación del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, pues tenemos varias reglas de interpretación de la Biblia. Esta segunda regla es: compare un pasaje con otro. En la palabra de Dios, especialmente en los evangelios, hay muchos pasajes paralelos. Es decir, lo que dice Mateo lo dice Marcos, o lo dice Juan, o lo dice Lucas. Entonces hay que buscar esos pasajes paralelos para finalmente llegar a la conclusión de que es literal o es figurado, o qué es lo que realmente nos quiere decir la palabra de Dios. Entonces, la primera regla es: acepte el sentido literal de las palabras. Pero esta segunda regla, que ahora estoy mencionando, es: compare un pasaje con otro. Y créame que lo necesitamos mucho, hacer esta práctica, ¿verdad? Tomar en cuenta esta regla, comparar los pasajes, y eso nos ayuda para poder hacer una correcta interpretación de la palabra de Dios. Compare un pasaje con otros. Y luego que pasajes del Antiguo Testamento se mencionan en el Nuevo Testamento, los menciona el Señor Jesucristo, o les menciona Juan, el evangelista, o el apóstol, los menciona también el apóstol Pablo, inclusive el apóstol Pedro también. Entonces citan profecías del Antiguo Testamento, citan porciones del Antiguo Testamento. Así que si nosotros comparamos un pasaje con otro, podemos llegar a comprender mejor la palabra de Dios. Y lo necesitamos mucho. Como creyentes en Cristo Jesús, necesitamos, como he mencionado a través de los años, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, investigar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios y sobre todo vivir la palabra de Dios. Así que entonces hay que leer, estudiar e investigar. Y en este estudio, en este transitar por el estudio, por la investigación, hay que comparar un pasaje con otro. Porque, como alguien dijo, por ejemplo, en el caso de los evangelios, tenemos 4 evangelios y las narraciones se repiten. En algunos casos, en los 4 evangelios se repiten. Y entonces, ¿cómo debemos interpretarlo? Porque, por ejemplo, un evangelio habla de un gadareno, es decir, de un endemoniado gadareno. Y otro evangelio habla que son 2 endemoniados gadarenos. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿era uno o eran 2? Y podemos, comparando un pasaje con otro, llegar a la conclusión de que eran 2. Pero uno era más feroz, más terrible que el otro. Por eso, uno de los evangelistas habla solamente de uno, aunque eran 2.
Y alguien ha mencionado esto. Es como, por ejemplo, si se está quemando un edificio que tiene 4 lados y vienen los reporteros de los periódicos y por un lado no ven que una mujer está con un niño en sus brazos pidiendo auxilio allí por una ventana, pero los otros 3 lados no salió tal mujer. Y por otro lado, no solamente se vio una mujer, se vio un hombre que se tiró por la ventana. Y por otros lados no se vio nada. Entonces, un reportero dirá, sí, una mujer estaba pidiendo auxilio, tenía su niño en los brazos. Y otro dirá, no estaba ninguna mujer. Estaba un hombre que se tiró ahí por la ventana. Y los otros 2 dirán, no sucedió nada, ni hubo tal mujer, ni hubo tal hombre. ¿Quién tiene razón? Los 4. ¿Por qué? Porque estaba uno en cada lado. Este vio a la mujer, los otros no. Este otro vio al hombre, los otros 3 no. Estos 2 no vieron nada, ni del hombre ni de la mujer. Todos tienen la razón, porque estos escriben y dicen, no hubo nada, yo no vi nada. Ocurre lo mismo con los evangelios. Hay que comparar un pasaje con otro para llegar finalmente a las correctas conclusiones, porque estamos tratando el tema general de cómo interpretar la Biblia y se requiere, necesitamos mucho nosotros saber cómo interpretar la Biblia. Así que entonces, insisto, la primera regla, acepta el sentido literal de la palabra de Dios, a menos que la misma palabra le indique que es figurado, entonces pues lo interpretaremos como figurado. Número 2, lo que estamos viendo hoy, compare un pasaje con otro. Y eso nos auxiliará mucho para una buena interpretación de la palabra de Dios. Entonces, fíjese, como creyentes tenemos una grande responsabilidad y una grande bendición, desde luego. Recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios nos fue dada. Dios nos dio su palabra, quedó escrita por 39, 40 escritores en diferentes circunstancias, en diferentes lugares, teniendo diferentes niveles sociales y económicos y en épocas muy distintas, porque la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, se escribió en alrededor de 1600 años. 1600 años. Y no se contradicen. Hay algunos que afirman, no, hay contradicciones en la Biblia. No, hay que entender la Biblia para darnos cuenta que no hay tales contradicciones. Lo que pasa es que no se estudia detenidamente a fondo y llegas a la conclusión de que hay contradicciones. No hay tal cosa. La Biblia es la palabra de Dios y hay que pedir la iluminación del Espíritu Santo para entenderla, pero también hay reglas. Número 1, acepta la palabra literalmente. Número 2, compara un pasaje con otro. Y sobre todo, pedir la iluminación del Espíritu Santo. Como creyentes vamos a hacerlo así. Necesitamos hacerlo así. Oremos a Dios. Padre, necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender tu santa palabra. Deseamos alimentarnos con tu santa palabra, pero también, Señor, queremos entender lo que realmente tú nos quisiste decir en tu palabra. Ilumínanos, Señor, dirígenos, auxílianos. En el nombre de Jesucristo lo pido. Amén. Amén. La tercera regla que vamos a estudiar el día de mañana va a ser esto. Acuérdate del propósito de las Escrituras, o sea, el propósito de las Escrituras. El propósito de las Escrituras. El día de mañana
7 de la noche, aquí por Facebook. Quédate conectado y comparte de este mensaje lleno de vida. Búscanos en Facebook, YouTube y Spotify como Iglesia La Trinidad o La Trinidad de Juárez. No te pierdas el mensaje de vida todos los días a través de nuestras plataformas digitales, de lunes a domingo a las 7 de la tarde. Ya tenemos servicios presenciales, miércoles 6 de la tarde y reunión de jóvenes los sábados a las 4 de la tarde. Los domingos tenemos 3 servicios, 10 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1 de la tarde. La dirección de la iglesia es Rafael Velarde, esquina con Francisco Sarabia, zona centro, en Ciudad Juárez, Chihuahua. O bien puedes visitarnos en El Paso, Texas, en la iglesia Jerusalén. Reunión de jóvenes los viernes a las 7 de la tarde y domingos a las 4 de la tarde, en el 4300 de la calle Yandel. No lo olvides, quédate conectado.